Ministro, tienen ustedes de lo que ha sucedido, entiendo que en las últimas horas allá en Cataluña. Sí, vamos a ponernos en perspectiva. Como se ha caído el sistema del centro de control de Adif, se ha remontado porque han actuado los servicios de backup del sistema y al poco se ha vuelto a caer. Parece que se ha remontado desde las 8 y pico. Creo que el sistema está funcionando correctamente y se está prestando el servicio con normalidad, dentro de que hoy ya empezamos lastrados por esto que ha sucedido. Ministro, disculpe, ¿se sabe por qué ha caído? No se sabe. Alguien, no sé quién era el que habla de posible sabotaje. Es una de las hipótesis de ciberataque, pero en fin, yo tampoco quiero aquí decir nada porque no quiero alimentar nada que no sabemos. Lo que ha sucedido es una de las hipótesis que se están manejando en este momento, porque todo ha ido normal. Y ya digo, se han producido 2 caídas en muy poco tiempo, pero bueno, veremos a ver qué es lo que ha pasado. Lo importante ahora es que después de todo este terrible 5 días que hemos pasado en Rodalies, esto salga adelante y empecemos ya a funcionar con normalidad y la gente en Cataluña recupere la normalidad. La Semana Negra, ministro. El Partido Popular ha pedido su dimisión basándose, subrayaba usted, en un bulo manifiesto grotesco publicado por el diario El Mundo. ¿Cómo hacen frente a la campaña de intoxicación en marcha? Pues mire, yo de verdad ayer tengo un disgusto terrible, ¿no? Porque nosotros tenemos mucho que hacer, es decir, y creo que nuestro trabajo como responsables de una administración se tiene que centrar en lo que ahora es más importante. Hay unas víctimas, hay que resarcirlas lo antes posible, estamos trabajando sobre ello. Segundo, hay una infraestructura que recuperar, hay que analizar unas causas. A lo que no hay derecho es a que nos tengamos que dedicar a desmentir informaciones manifiestamente falsas o tendenciosas y que lo que pretenden es no establecer la verdad, ni buscar una causa, ni incluso atribuir responsabilidades, sino que tienen claramente determinado un resultado, es decir, este es culpable o el otro, y hay que contar lo que sea para que esa tesis vaya calando, ¿no? Eso es irresponsable, pero todavía lo es más que la oposición política. En lugar de contrastar y pensarse 2 veces antes de decir algo, coja una información periodística, la que sea, y automáticamente la convierta en la verdad y a partir de ahí pida una dimisión. Sinceramente, a mí que me pidan la dimisión, es que yo ya me lo esperaba, o alguien tenía alguna duda de que el Partido Popular iba a pedirme la dimisión. La cuestión es en qué lo fundamentas, ¿no? Cuando se habla de opacidad, pues no sé muy bien a qué opacidad se refieren. Yo he dado 16 entrevistas con esta, desde el domingo. He dado 3 ruedas de prensa, una de ellas 2 horas y 20 y la otra 2 horas, respondiendo a todas las preguntas que se me han realizado. Yo me puedo equivocar, puedo no acertar, porque tampoco soy un técnico, trato de explicar cosas técnicas para que puedan entenderse, ¿no? Pero lo que no se puede es hablar de opacidad. Segundo, ocultación o mentiras. Yo no he mentido en ningún momento, ni tengo ningún interés en mentir, ni tengo ningún interés en que sea el tren, la vía o la catenaria. Me da igual. Quiero que esto se entienda, quiero saber qué es lo que ha pasado, porque en mi responsabilidad está intentar evitar que se vuelva a producir en el futuro. Y eso es lo único que me importa. Si alguien ha cometido alguna irregularidad, que pague por ello. Si alguien ha contribuido con su acción o con su omisión a causar estos hechos o a agravar sus consecuencias, que caiga quien tenga que caer. Y si soy yo, pues señores míos, pues tendré que ser, si es que yo tengo alguna responsabilidad en esto, ¿no? Pero por favor, permítase que hagamos el trabajo. Yo le he ofrecido a todo el mundo toda la información. He hablado con el presidente de la Junta de Andalucía durante toda esta semana. El viernes estuvimos hablando por la tarde. Oye, tienes a tu disposición todo el material que nosotros tenemos. Pongo a disposición del Parlamento, por supuesto del juez, de la CIAF, toda la información que tenemos. Ningún afán de ocultar nada, porque no vamos a conseguir nada ocultando nada. Al final se sabrá la verdad y se determinará las responsabilidades. Y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar para esclarecer eso. ¿Que el Partido Popular quiere estar en otra cosa? Lo entiendo. En fin, no me sorprende. Pero yo sinceramente no puedo estar tampoco a lo que diga el PP constantemente. Vamos a seguir trabajando. Tengo una comparecencia que yo mismo he pedido en el Pleno del Congreso de los Diputados. Creo que el propio presidente del Gobierno va a comparecer. Presidente de Renfe y de Adif comparecerán en la Comisión de Transportes. Y vamos a seguir, yo voy a seguir dando explicaciones todos los días de lo que sé.
con la mayor o menor claridad de la que soy capaz. Yo más no puedo hacer, ni creo que nada más se me pueda pedir, vamos, en este momento. Se ha hablado mucho durante esta semana sobre la politización de este tipo de tragedias, y en el caso de la oposición se ha utilizado lo ocurrido con la Dana como excusa, como justificación para ellos también politizarlo. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de la comparación que algunas voces han hecho de usted con Carlos Mazón? Y en segundo lugar, respecto a la politización, yo creo que sería importante también escuchar de sus palabras la explicación que da a este bulo que ha sido difundido masivamente en redes sociales al respecto de los 247 millones que supuestamente se han regalado a Marruecos y que de alguna manera justificarían el no haber tenido la inversión necesaria que ha producido este supuesto... Empiezo por esto último porque hacer pedagogía en estos temas es fundamental, ¿no? España, con sus empresas, concurre a procesos de licitación de obra ferroviaria o de material rodante en muchos países del mundo. En África, en Asia, en Latinoamérica. Nuestras empresas compiten con empresas chinas, con empresas francesas, alemanas. Todas las empresas hoy van con un modelo de concurrencia que es muy claro. Van con una oferta de obra o de material rodante concreta, X, la oferta técnica que sea, y van con una oferta de financiación respaldada por el país donde están ubicadas. Los chinos van con su oferta de trenes o de infraestructura y al mismo tiempo van con una oferta de financiación que generalmente está avalada por el Estado chino. Los franceses con Alstom, por ejemplo, lo mismo, o los alemanes con Siemens, lo mismo. Si nosotros no vamos así, nuestra posibilidad de competir en este momento es nula, porque los países en desarrollo que pretenden desarrollar una red a partir de una situación mucho peor que la nuestra, evidentemente de falta de infraestructuras, necesitan financiación para contratar. ¿Qué es lo que hace el Estado español? Pues competir con el resto en igualdad de condiciones. Por tanto, proporcionar una oferta de financiación a esos estados que se están desarrollando. ¿Qué conlleva eso? Que si el proyecto se adjudica a una empresa española, por ejemplo, en el caso de CAF, los trenes que ha proporcionado a Marruecos, lo que hace el Estado español es financiar a través de mecanismos que tiene el Ministerio de Economía esa compra. El dinero va a una empresa española directamente, no va al Estado de Marruecos, y el Estado de Marruecos después, incorporando esa cantidad a su deuda, acaba devolviendo la cantidad al Estado español. Es decir, digamos, es win-win, claro, porque por un lado conseguimos que una empresa española coloque su material, nuestros trabajadores fabrican esos trenes, y por otro lado nuestro Estado ingresa una cantidad en concepto también de intereses como consecuencia de esa aportación económica. El tema de la politización, pues yo en este momento sinceramente es que tengo pocas ganas de entrar en la politización, ¿no? Porque yo creo que los ciudadanos, por lo menos el ciudadano normal, la media, querrá que estemos hablando del problema, de cómo lo resolvemos y tal, y no que nos estemos ahora dando de tortas a ver si esto se parece a la Dana, no se parece. A ver, la Dana, pues la Dana es un acontecimiento de carácter natural, que no es un accidente, por tanto, que tiene sus dosis de previsibilidad y tiene unas obligaciones asociadas de protección civil que son en las que hay que entrar, ¿no? En mi caso, pues las responsabilidades entiendo que se volcarán más en la época pretérita, es decir, en qué ha llevado al accidente y si mi trabajo ha tenido algo que ver con ello, porque desde luego desde el accidente hasta aquí no creo que se me pueda reprochar gran cosa, más no he podido hacer. A las 8 y pico salí de mi casa el domingo, camino del centro de control de datos de Adif. Pude volver un ratillo porque inmediatamente nos fuimos a las 7 de la mañana para Córdoba, me fui a Córdoba, volví a casa, me encontré con lo de Rodalíes. En este tiempo he dado todas las explicaciones que he podido, he estado siempre al frente de mis responsabilidades y creo que poco se me puede reprochar. Habrá que analizar lo que pasó antes, las similitudes con la Dana y con Mazón, pues creo que ninguna. Ministro, queda una duda, porque hay muchos usuarios pendientes de cuándo se retoma la conexión de alta velocidad con Andalucía. Si no me equivoco, usted la había fijado en el próximo lunes. No sé si mantiene esa previsión. Vamos a ver, no sé si vamos a poder llegar al día 2 por una razón que quiero comentar, y es que no tenemos todavía el permiso del juzgado para actuar en todo el tramo de vía. Entonces, eso nos está retrasando un poco. Mientras tanto, estamos haciendo cosas, se está trabajando en catenaria, en las cosas que podemos trabajar, haciendo acopios, etcétera, para que en cuanto tengamos el permiso de entrar ya en la parte de vía que hay que reponer, una parte, podamos hacerlo cuanto antes, ¿no? En función de eso, veremos si llegamos al día 2 o
todavía nos retrasamos un poco más, pero no es algo que esté en este momento en nuestra mano, ¿no? De las obras que se han hecho para renovar y actualizar no solo esa línea, la de Madrid-Sevilla, sino otras muchas, están ahora mismo bajo investigación judicial por casos de corrupción. Hay personas de Adif bajo investigación judicial. ¿Usted puede garantizar que las empresas que han hecho esos trabajos eran las más adecuadas técnicamente? ¿Usted puede garantizar que los trabajos que han hecho son seguros para el usuario? Bien, yo querría, esta es una pregunta importante, ¿no? Porque es verdad que este tipo de reflexiones dan juego a algunos análisis que yo veo, ¿no? en la ciudadanía de, claro, se lo han gastado en no sé qué, ¿cómo se lo van a destinar a la red? ¿Ha habido mordidas y tal? Bueno, lo primero, eso todavía está por determinar, pero las empresas involucradas, en el caso concreto de la obra de Adamuz, estamos hablando de una UTE formada por ADVI, OHL, Ferrovial, estamos hablando de las empresas constructoras más importantes, no de España, del mundo. Empresas con un prestigio nacional e internacional, que siguen unas pautas y unos protocolos establecidos en la norma. Lo que nosotros hemos visto, de momento, es que todos los sistemas de control que habría que aplicar en la realización de esa obra y el resultado que la misma ofrece se han seguido a cabo escrupulosamente. Por tanto, yo no puedo poner en duda nuestro sistema de obra civil, de infraestructuras, porque haya habido algún caso de corrupción, que puede haber sucedido, pero eso, desde mi punto de vista, nada tiene que ver ni con la calidad ni con la profesionalidad de las empresas que ahí trabajan, ¿no? Y en este sentido mandar un mensaje de tranquilidad. Nuestras empresas de obra civil ferroviaria no solo construyen aquí, están construyendo en todo el mundo. Yo esta semana tenía que haber ido a Arabia Saudí a firmar la prórroga, la ampliación del convenio de Haramein, de esa línea que va por el desierto, que han construido empresas españolas y que gestionan empresas españolas. La alta velocidad de Vietnam acaba de adjudicar sus proyectos de ingeniería y de operador en sombra y han adjudicado a INECO y a Renfe. Es decir, nuestras empresas son punteras en el mundo. Yo, sinceramente, viajo mucho por el mundo a ver obra ferroviaria, lo veo en Gran Bretaña, lo he visto en repúblicas bálticas. Tenemos 50 empresas construyendo la alta velocidad en Rail Báltica allí, ¿no? Empresas que se dedican a la electrificación, de todo. En fin, yo sinceramente, salvo lo que he visto en China, que creo que están en otra dimensión, lo digo honestamente, no he visto en ningún sitio nadie que nos supere o que nos iguale. Nuestro ecosistema de infraestructuras ferroviarias es, más allá del chino o del japonés, no lo conozco, el mejor del mundo indiscutiblemente, y por tanto un mensaje de tranquilidad a los usuarios de nuestro sistema ferroviario, ¿no? ¿Cómo ha roto? ¿Qué información técnica tienen de ese carril, de ese raíl en concreto que se ha roto? El raíl es un raíl, esto merece una explicación detallada, ¿no? Sobre todo por los bulos que lamentablemente se arrojan en una situación como esta, ¿no? Que si siempre son graves, en esta pues son especialmente graves, ¿no? El raíl está perfectamente identificado, es un raíl nuevo con su numeración, un raíl fabricado en el año 2023, suministrado a la empresa que lo termina instalando en el año 2024 e instalado en ese punto en mayo y junio de 2025. Se pone en marcha, se da ya de paso y empieza a funcionar en mayo de 2025. Se ha mencionado, y lo quiero aclarar también, que en ese tramo de vía hay otros raíles, otros tramos de la época inicial de puesta en marcha del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla, y se ha querido con eso decir que cuando hemos hablado de una renovación completa o integral hemos mentido. No, quiero aclarar esto. La línea Madrid-Sevilla se ha renovado de manera integral. Está en su última fase ya de realización de la obra, pendiente de algún trabajo, no en ese punto, en otros, y sobre todo de la migración del sistema de seguridad LZV al sistema ERTMS, que es el que se ha instalado como consecuencia de la renovación integral. Renovación integral lo que quiere decir es que esa vía
se renueva de punta a punta, no en todos sus elementos. Se revisa íntegramente y se sustituyen todos aquellos elementos que técnicamente se considera deben ser sustituidos. Fundamentalmente se hace una actuación en plataforma, mejorando drenajes, sustituyendo balasto en aquellas zonas en las que es necesario. Se actúa sobre la superestructura, sobre también catenaria en algunos puntos y sobre los sistemas de seguridad. Hay mucho tramo de vía que corresponde con el tramo original. ¿Por qué? Porque se ha considerado que no era necesario sustituirlo. Esto no es exclusivo de nuestro país. En este momento, en Alemania se está renovando, por ejemplo, la línea de alta velocidad Berlín-Hamburgo, una de las más importantes del país, que tiene 278 kilómetros. Ayer me pasaban un informe, se han sustituido 160 kilómetros de carril. El resto está como estaba inicialmente. Esto no tiene absolutamente ninguna relevancia en relación con el accidente, porque esto es lo habitual. Es decir, imagínense que hay una avería en un punto concreto de la red, que hay que sustituir como consecuencia de esa avería un trozo de carril. Obviamente no se sustituye todo el carril de toda la vía. En algún punto se conecta la vía preexistente con el nuevo carril que se sustituye. En este caso, lo que se ha sustituido es la parte central de todo ese tramo, la que abarca los cambios. Se han puesto unos cambios nuevos, que son los puntos más críticos, cambios absolutamente modernos, actualizados, con unas motorizaciones actuales y sistemas actuales, y se coloca, lo ha dicho el experto que tenían aquí, lo que se llama cupón de carril, que es un carril adicional, en este caso que tiene, creo que lo ha mencionado él, en torno a 36 metros, y eso se conecta con el carril preexistente. Esto es una actuación completamente normal. Añado más, y por eso es importante delimitar el punto de descarrilamiento. El punto de ruptura no se produce en la vía anterior, se produce en el carril nuevo. Ahí es donde rompe. Es verdad que rompe junto a la soldadura y por eso hay que intentar delimitar si hay un problema en la soldadura o si simplemente, como también algunos expertos dicen, porque parece que la ruptura se ha producido por torsión, es decir, cuando el tren ya, una vez que el carril rompe lo suficiente como para impedir la continuidad de los bogies y por tanto quedar en el aire y no poder seguir sobre la vía y el tren cae, se produce un paso del tren sobre el raíl una vez tumbado y eso por torsión es lo que parece que puede haber producido finalmente la ruptura. Por tanto, que haya roto al lado de la soldadura, por lo que dicen los expertos, es lo normal. No quiere decir que sea la soldadura, puede serlo. Por eso hay que examinarla, hay que examinar en laboratorio tanto el raíl como la soldadura y ver qué es lo que ha pasado y por qué se ha producido esa ruptura. Vamos no a sé si espero estar explicándome bien, porque el tema, desde luego, no es muy sencillo, ¿no? Nuestra conversación al resto de compañeros que nos acompañan aquí en la mesa. Adelante, sí. Javier. Ministro, muy buenos días. Lo que pasa es que ayer hubo un salto político de cierta relevancia, es decir, no solo el PP le pidió su dimisión, sino que también la pidió Oriol Junqueras, presidente de RC, que ha sido uno de los socios más estables de legislatura del Gobierno. Es verdad que la pide no por el accidente de Córdoba, la pide por la situación en Rodalías. ¿Qué le parece? Porque es verdad que es la primera vez que Esquerra pide la dimisión de un ministro. Bueno, en fin, si quiere que hagamos un poco histórico, no se crea que es la primera vez, no sé si Esquerra, pero vamos, Junts lo ha hecho, ha habido reprobaciones en el Parlamento en las que han votado a favor, es decir, bueno, el clima en este momento en Cataluña es muy complicado porque estos días han sido terribles en Rodalies, ¿no? Yo, en fin, pido, ya sé que pedir paciencia es muy complicado, teniendo en cuenta que la paciencia de los usuarios de Rodalies hace mucho tiempo que se desbordó. Pero si quieren, analizamos objetivamente lo que se está haciendo, dónde está la desinversión, dónde están los periodos en los que no se ha invertido en la infraestructura y si a este gobierno se le puede pedir mucho más, teniendo en cuenta el volumen tan enorme de inversión que se está haciendo en este momento en Rodalies. De hecho, saben ustedes que aquí tenemos una disyuntiva que a mí me parece diabólica, ¿no? Que es que por un lado tenemos a gente diciendo que es que todo para Cataluña, y tenemos a Cataluña diciendo que no invertimos suficiente en Cataluña y yo creo que ni una tesis ni otra son ciertas. Estamos invirtiendo en este momento lo necesario y lo compatible con la prestación del servicio. Ministro, el accidente tal y como usted lo ha descrito y por la información que hemos ido conociendo a lo largo de la semana, lo que parece cada vez más es un accidente muy improbable. Es decir, que se dan un montón de circunstancias que parece, pues eso, improbable que se puedan sumar.
Y sin embargo, al mismo tiempo parece que empieza a emerger una cierta realidad relacionada con la liberalización del servicio. Desde que han empezado a utilizar las vías compañías privadas, ha habido un aumento de los retrasos, ha habido un aumento de los descarrilamientos. Levantando un poco la vista de este accidente en concreto, ¿cree que esa liberalización y ese mayor uso, ese mayor estrés al que se somete a las vías obliga a revisar protocolos, a revisar normativas? Bueno, dos cosas. La improbabilidad del accidente. El otro día un matemático me envió por redes sociales un estudio probabilístico sobre este accidente, bastante detallado. No he querido hacerlo público, vamos, están las víctimas como para que les digamos que esto, desde el punto de vista matemático, pues tiene una probabilidad entre no sé cuántos millones, ¿no? Pero esto sí que es importante recalcarlo, porque en un momento en el que se pone en tela de juicio la seguridad del sistema ferroviario, creo que es importante que se transmita que realmente esto que ha sucedido tiene un componente de muy mala suerte. Es decir, desde el punto de vista probabilístico, esto era muy improbable que sucediera, ¿no? En cuanto a la liberalización y su posible relación con el accidente, yo me gustaría disociarlo. No soy el mayor fan de la liberalización. Creo que hasta ahora precisamente en muchas ocasiones he manifestado que no estaba muy de acuerdo, no por el tema de que sature la red, porque tenemos una red de alta velocidad que, aunque es la más extensa de Europa, la segunda del mundo, no es la más densa desde el punto de vista de las circulaciones. En Francia, en Italia o en Alemania hay mucha más densidad de circulación por kilómetro de vía que en la nuestra. Por tanto, nuestro margen de crecimiento todavía existe. Es verdad, esto es innegable, que una vía como la que tenemos ahora, que por ejemplo en la Madrid-Sevilla, punto Torrejón de Velasco, hay 198 circulaciones de alta velocidad al día, frente a la de los años 90, que eran 6 diarios, pues claro, hay una incidencia y la afectación es muchísimo mayor. Es decir, hoy tengo un problema en un tren en un punto y tengo 3 o 4 detrás esperando y 3 o 4 en el otro lado, y si tengo que ocupar 2 vías, pues en un ratito se monta una que afecta a 10.000 pasajeros. Es decir, la afectación, y claro, las ratios de puntualidad pues bajan, ¿no? Pero tampoco podemos como país tener una red tan extensa como la nuestra y decir que es que tenemos que llevar menos trenes, porque entonces ¿para qué tenemos la red? Es decir, tendremos que corregir lo que haya que corregir, mejorar lo que haya que mejorar, los sistemas de mantenimiento, sistemas de control, etcétera, para conseguir que llegara a una densidad como de circulaciones como la que tienen en Francia, Alemania o Italia, con la misma red, ¿no? Y decía antes Pablo Simón, le escuchaba al hilo de esto, ¿no?, hablar de que teníamos un concepto muy alto de nuestro sistema ferroviario hace 20 años y tal y cual. Yo esto también quiero ponerlo, digamos, relativizarlo, ¿no? ¿Quién tenía un buen criterio de nuestro sistema ferroviario? Bueno, pues los que podían utilizar el tren o la red de alta velocidad de hace 20 años a esta parte, ¿no? Por ejemplo, un ciudadano de Santiago de Compostela, pues hace 6 años no tenía un concepto muy bueno de la red, porque tardaba 6 horas 40 o 7 horas en llegar a Madrid. Hoy tarda escasas 3, ¿no? Entonces, yo sigo diciendo que nuestro sistema ferroviario hoy es el mejor que hemos tenido nunca, el mejor, es decir, el mejor en términos de capacidad, prestación de servicio y tal. Hay un parámetro en el que no somos los mejores en este momento respecto de otros tiempos pretéritos, que es en el de la puntualidad, ¿no? Pero no aislemos la puntualidad del resto de elementos, porque hay que ver el sistema ferroviario en su conjunto. Hoy hay 50 millones de viajeros en alta velocidad. La estación de Chamartín, cuya obra vamos a concluir ahora en marzo, tenía un estudio informativo en el año 2018, antes de hacerse la obra, que preveía 10 millones de viajeros antes de 2040. Hoy estamos en 14 y estamos en 2026, es decir, todas las previsiones de utilización de nuestro tren se han visto completamente desbordadas, y eso es un sinónimo de éxito, pero también es verdad que eso acarrea unas consecuencias que no nos deben hacer perder de vista el conjunto, y es que hoy tenemos un sistema ferroviario el mejor que hemos tenido nunca y cada vez más equiparable al que se presta en otros países europeos, pero eso, digamos, todo tiene consecuencias, y en este momento, al menos hasta que seamos capaces de normalizar inversión, mantenimiento, etcétera, bueno, tiene algunas consecuencias que espero, y creo que es donde tenemos que hacer hincapié, no tengan nada que ver con la seguridad, ¿no? Explíquenos la cronología cierta de lo que sucedió, ministro. Espero no cometer errores en las cifras, porque
En este momento, pues cualquier equivocación se aprovecha. No, vamos a ver, a las 19:40 y algo, un tren procedente de Córdoba, con destino a Atocha, de la compañía Irio, descarrila por sus coches traseros, el 6, 7 y 8, en plena recta, en un tramo junto a una estación técnica de Adif, que es Adamuz. En ese momento, casi simultáneamente, de frente viene un tren Alvia, procedente de Madrid y destino Huelva, y impacta en principio roza, parece, todo esto que estoy diciendo, la investigación lo terminará de aclarar, pero roza lateralmente con el coche 6 e impacta con el coche 7 y 8 de Irio, saliendo despedido hacia el lado derecho de la marcha y acabando sus 3 primeros coches en un terraplén, ¿no? Con el resultado que hoy conocemos de 45 personas fallecidas y bastantes heridos, ¿no? Inmediatamente estos hechos son conocidos por los centros de control. Poco a poco, bueno, pues vamos recomponiendo todo. Hay 3 centros de control de Adif y de Renfe que van recibiendo la información. Esto se pone en conocimiento de los servicios de emergencias. Los servicios de emergencia se trasladan al lugar de los hechos y comienzan a atender heridos y en el primer tren, en el Irio, que es el que queda, digamos, junto al edificio técnico de Adif, por tanto el más accesible, el que mejor se ve y en el que había también muchos heridos, y posteriormente se comienza a atender a los heridos del otro tren, que estaba a más de 500 metros de distancia y en la más absoluta oscuridad, ¿no? Esto es un poco lo que ha sucedido, que yo creo que, bueno, pues más o menos todo el mundo ya empieza a tener claro, ¿no? Cuando usted dice que están analizando la vía, ¿a qué se refiere? ¿En qué elementos se están fijando ustedes? Bueno, no solo nosotros, bueno, hay una agencia de investigación que es la CIAF, que es la que lleva, digamos, el peso de la investigación desde el punto de vista de las causas y de las recomendaciones a realizar una vez que se concluya la investigación, sobre todo para que esto no se vuelva a producir, pero también está criminalística de la Guardia Civil y hay técnicos de las distintas entidades, tanto de Irio como de Renfe como de Adif, que han realizado un acopio de datos y están estableciendo sus propias hipótesis, ¿no? ¿Qué se investiga? Bueno, vamos a ver. Lo primero, se investiga cuáles son las causas de que un tren en plena recta, sin sobrepasar ni de lejos los límites de velocidad que están establecidos en ese tramo de vía, que es una vía diseñada para 250 por hora de velocidad máxima. En ese punto los trenes rondaban los 200 por hora. ¿Por qué razón se produce ese descarrilamiento de la parte trasera del tren, con las consecuencias que han acontecido, ¿no? ¿Dónde se fija el punto de descarrilo? Al menos inicialmente, ya digo, veremos qué es lo que dice el informe definitivo. La CIAF lo sitúa en un tramo de vía que rompe. Inicialmente se barajan todas las hipótesis, es decir, no se descarta que sea el material rodante el que tiene un fallo y al fallar y descarrilar rompa esa parte de vía. Y la otra hipótesis es que es la vía la que rompe y la que hace descarrilar al tren, ¿no? Por esta última hipótesis, de manera provisional, se inclina más la CIAF, que el viernes emite un informe en el que habla de esa hipótesis provisional, en la que considera que el carril en ese punto concreto ha sufrido una rotura por razones que ahora hay que determinar y que desde luego no pueden determinarse sin unas pruebas de laboratorio, y que eso es lo que produce que el tren acabe descarrilando. ¿Por qué la CIAF establece esa hipótesis provisional? Lo hace fundamentalmente sobre la base de unas muescas que se encuentran en los bogies delanteros de los coches 1 a 5 del tren Irio. Y en los 2 o 3 trenes que han pasado anteriormente por ese punto en la última hora, 2 de ellos de Renfe y otro también de Irio, y que presentan unas muescas similares, en lugares similares. ¿Cuál es la hipótesis que establece la CIAF? Lo que dice la CIAF es que esas marcas son compatibles con una fisura inicial del carril. Alguno preguntará, ¿por qué no avisa la fisura? Porque
el circuito de vía, cuando se rompe un carril, te avisa en el momento en el que existe una separación suficiente como para que la corriente que atraviesa el carril se interrumpa. En este caso parece que la fisura es de tan pequeña entidad que no produce ningún aviso sobre el sistema de circulación. Con lo cual, los trenes que van pasando, los 3 últimos y el que finalmente descarrila, van golpeando sobre la fisura, la van agrandando hasta que el último de ellos, en su coche número 6, produce la rotura del carril. Esta es la hipótesis provisional que nos transmite la CIAF. A partir de ahí, ¿qué necesitamos? Seguir investigando, porque una de las cosas que se deja clara es que en el curso de la investigación pueden aparecer otras hipótesis, hay que analizar con detalle el material rodante también, pero sobre todo, si esta hipótesis de verdad se fuera encaminando hacia una hipótesis definitiva, hacia una tesis ya definitiva, hacia un diagnóstico, es necesario conocer las causas por las que ese raíl ha roto, ¿no? Y ese es el examen que en este momento está pendiente de realizar por un laboratorio. No sabemos lo que tardará. El laboratorio tendrá que examinar el carril y tendrá que determinar por qué ha roto. De regresar a hace una semana, ¿se ha perdido el rastro de un tren como un Albia en algún momento, ministro? No. Vamos a ver, esto quiero dejarlo claro. Los sistemas de control de los que dispone ADIF son sistemas de ocupación de circuito. Quiere decir que ADIF tiene controlado en todo momento los vehículos de manera aproximada en los circuitos que ocupan entre balizas. En este caso concreto, además, ese circuito es muy pequeño. Hay circuitos más grandes, de más kilómetros, se sabe que un tren está ahí, no se sabe muchas veces el punto exacto en el segundo que se producen los hechos de dónde está. En este caso concreto, ese circuito es pequeño y el tren Albia siempre ha aparecido en pantalla. Aparece detenido. Eso es lo que hace que salten las alarmas en el centro de control y por eso la llamada del centro de control al maquinista, utilizando los sistemas de comunicación que tiene ADIF inicialmente y después llamando directamente a la interventora a su teléfono móvil, porque el maquinista no contesta. Hoy sabemos que no contesta porque en ese momento ya había fallecido, ¿no? En ningún momento se produce una pérdida de situación de dónde se encuentran los trenes, ¿no? Están en su circuito de vía ocupando ese tramo y detenidos. Y a partir de ahí también se producen llamadas. En el caso de Lirio es el propio maquinista el que avisa al centro de control y se produce pues la secuencia que ya todos conocen de comunicación a los servicios de emergencia y actuación de los servicios de emergencia sobre el terreno, ¿no? ¿Cuándo se pone en comunicación de los servicios de emergencia que no hay un tren afectado, que es el Lirio, sino que hay otro tren que es el Albia? ¿Y cuánto tiempo tarda en llegar la ayuda a los pasajeros heridos? Bueno, a ver, se pone en conocimiento de los servicios de emergencia aquí 2 trenes desde el primer momento, ¿no? Porque enseguida, rápidamente se sabe que hay 2 trenes involucrados. De hecho, hay un aviso de ADIF, que es el que emite el H24, que creo que es sobre las 8 menos 10, en el que ya habla de los 2 trenes, ¿no? Y de heridos en ambos, ¿no? Por tanto, esto se comunica de manera inmediata. ¿Cuánto tiempo tardan en llegar los servicios de emergencia? Es un dato del que yo no dispongo porque los servicios de emergencia no son competencia del Ministerio de Transportes. Como saben ustedes, están distribuidos en las comunidades autónomas y en este caso es la Comunidad Autónoma de Andalucía la que dispone de todos esos datos, ¿no? Y supongo que los ha proporcionado. Sí digo, porque sobre esto también hay mucha polémica, los servicios de emergencia, hasta donde nosotros sabemos, se personan en el lugar de los hechos en un periodo de tiempo muy breve. ¿Por qué tardan más en llegar al otro tren, que es algo que se ha planteado y demás? Bueno, lo primero, tengan en cuenta que cuando los servicios de emergencia llegan al lugar de los hechos, todos los caminos que comunican el lugar de los hechos con la carretera, con los puntos de donde proceden los servicios de emergencia, se topan con el Lirio. Lo primero que ven allí cuando uno desemboca, ven a Lirio detenido porque está detenido justo a la altura del edificio técnico de ADIF y por tanto, y ahí había heridos, había mucha gente que necesitaba detención y es lo más lógico que los servicios de emergencia lo primero a quien tiene que atender es a quien se topan de frente. Es decir, me parece, permítanme incluso decir que tiene un punto de crueldad cargar sobre los servicios de emergencia porque no fueron al Albia en menos tiempo, es que tenían un montón de heridos y de fallecidos
en el primer tren. Por tanto, y entiendo además que los servicios de emergencia no llegan todos de golpe, es decir, primero llegarían unas cuantas ambulancias, irían llegando progresivamente y las primeras dieron atención a lo que tenían más delante. A medida que fueron llegando, insisto, estoy haciendo una descripción sin datos, pero basándome en la lógica más elemental, a medida que van llegando, se van trasladando ya, y hay efectivos que puedan atender a los dos trenes, se van trasladando al otro tren que había que ir a pie, 500 y pico metros, en la oscuridad, en medio de las vías, con un destrozo tremendo. Había heridos entre los dos trenes, es decir, hay gente que salió despedida y que tuvo que ser atendida en la vía. En fin, esta es la situación. Entonces, yo rompo una lanza por los servicios de emergencia, aunque no sean de mi competencia y aunque creo que no se les puede reprochar cómo han actuado, porque creo que han actuado en un escenario tremendamente difícil y creo que lo han hecho con una enorme profesionalidad. Y así, por lo menos, es lo que a nosotros nos han trasladado, yo las víctimas con las que he podido hablar, con agradecimiento y hablando en todo momento de la profesionalidad con la que han actuado los servicios de emergencia, ¿no? ¿Cómo se vigila una línea de alta velocidad en el día a día? ¿Con qué frecuencia? ¿Quién se encarga? No, hablaba usted mismo de la soldadura, ¿no? Digamos, una revisión, el mantenimiento de la vía. ¿Debería haber detectado un problema en la soldadura concretamente, ministro? Bueno, para que entendamos la complejidad de esto y la dificultad de su detección, ¿no? Esa vía, el otro día había una rueda de prensa, y hablo de memoria, y no quiero, porque dimos luego un papel, hay quien dice, es que dijo que habían hecho una auscultación por ultrasonidos tal día y fue otro día. Me puedo equivocar, dimos un papel con un cuadro con todas las revisiones. Esa vía ha tenido, si no me equivoco, 7 auscultaciones entre geométricas y dinámicas desde que se instaló. Mucho más de lo que se hace en todo un año en un tramo de vía normal. Adif está manejando entre 2 y 4 auscultaciones dinámicas al año y 2 geométricas. Aquí se hicieron 7 en unos meses. También las soldaduras están debidamente certificadas con pruebas de ultrasonidos en el momento en el que se llevan a efecto, con pruebas de líquidos, y a los 6 días, después de hacer las soldaduras, que eran 100 y pico en este tramo concreto, 114, tengo que decirles que hay una soldadura en nuestra red prácticamente cada 200 metros y allí en concreto había más porque había cambios, había los cupones de 36 metros, en total 100 y pico soldaduras. Esas 100 y pico soldaduras, todas ellas se revisan una vez realizadas por un gestor externo, por un, digamos, auditor, y a los pocos días, a los 6 días, se hace una revisión aleatoria de 36. Se revisa aleatoriamente el 30%. Todas las pruebas dieron positivamente. Después, como digo, se revisa geométrica y dinámicamente la vía para ver si ha habido alguna alteración cada cierto tiempo. Se hace también una prueba de ultrasonidos del carril. No recuerdo ahora la fecha. Es decir, la vía está muy testada. Hay quien dice, no, es que no. Ayer vi publicar que no se había hecho una auscultación en los últimos 58 días. Bueno, como he subrayado, las auscultaciones se hacen de manera periódica o bien si hay algún aviso de maquinista o en algún medidor de alguno de los trenes que transita por ahí que diga, que avise que hay alguna anomalía. Es decir, o bien son rutinarias, pautadas, o bien son realizadas como consecuencia de algún aviso. En este caso no teníamos ninguno. Ningún maquinista alertó desde octubre, la última prueba geométrica, hasta la fecha del accidente, de ninguna anomalía. Por tanto, 58 días sin auscultar no es una cifra ni mucho menos alta, ni anormal, ni preocupante. Pero voy a dar un dato a mayores para que se entienda la dificultad de detectar lo que ha sucedido. A posteriori hemos evaluado las mediciones que se han hecho de los trenes que pasaron el día anterior y el día anterior, de las que nosotros tenemos a nuestra disposición, que son de las de la flota de Renfe. Ningún tren en sus medidores de aceleraciones laterales nos avisa de ninguna irregularidad en la vía, ninguna. Pero una hora antes vemos surgir en una de las gráficas una pequeña elevación de la curva, muy dentro de los márgenes de seguridad. Para que se hagan una idea, si la aceleración lateral, para que genere una primera alarma que obligue a reducir velocidad, tiene que llegar a los 8 metros por segundo, para que genere una alarma ya mayor que produzca la parada son 10 o 12 metros por segundo, estábamos en una aceleración lateral de apenas 2 metros por segundo.
Un poco después, si ven la gráfica, verán que además la línea amarilla está muy por debajo de donde... O sea, son cosas que ni siquiera hubieran llamado la atención en un examen posterior, ¿no? Ni en una auscultación. Un poco después, el tren siguiente que pasa, el irio no lo tenemos, esa protuberancia ya ha subido un poquito más. Y el tren inmediatamente anterior al descarrilo, que es un Renfe, está en 4 metros por segundo, está a la mitad, digamos, del margen de seguridad. Pero ya vemos que hay algo que está evolucionando en una hora de una forma rápida y que está empezando a dar la cara. Quiere esto decir que estamos ante un caso en el que, aunque hubiera habido una auscultación el día antes, no habríamos visto nada. Es decir, la auscultación no nos hubiera ofrecido ninguna información relevante. Por eso, cuando yo he hablado, que hay veces que yo me explico o trato de explicarme y no lo consigo, hay quienes traen conclusiones equivocadas. Cuando yo hablo de extraño del accidente no me estoy refiriendo, como alguno pensó, a ningún sabotaje, aunque esa hipótesis tampoco se ha descartado en ningún momento, pero no es la plausible ni la que en este momento, digamos, ocupa el lugar principal. Lo que digo de extraño es que es un accidente que realmente aparentemente parece muy difícil de detectar y sobre todo también las consecuencias que produce son tremendamente dolorosas, ¿no? Porque roturas de carril se producen todos los años. La Agencia Europea del Ferrocarril reporta 3.000 roturas de carril al año en la red europea a partir de los datos que proporcionan los operadores ferroviarios europeos. La rotura de carril es un problema importante, pero generalmente no produce consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando el carril rompe, la mayoría de las veces lo hace avisando, es decir, rompe, ocupa el circuito, quiebra esa transmisión eléctrica del carril y eso produce la inmediata intervención de los sistemas de seguridad y aquí paz y después gloria. El problema aquí es que esto no ha sucedido. No ha sucedido, ha producido el descarrilamiento y además a mayores se suma el hecho de que justo en ese momento pasaba otro tren, porque si eso no se hubiera producido, el tren de Irio habría descarrilado, habría quedado cruzado en las vías y probablemente se habría saldado sin ni siquiera heridos de consideración, a lo mejor algún herido leve por algún golpe, pero no hubiéramos tenido la desgracia que hemos tenido. El problema es que esta rotura de carril es anómala o digamos muy particular en cuanto a que no da la cara ni activa los mecanismos de seguridad y en segundo lugar porque produce unas consecuencias que en condiciones normales nunca se hubieran producido, ¿no? Y termino. El problema de rotura de carril es de tal calibre, porque fíjense que todos los sistemas que hay de control, ¿no? A mí me duele mucho que se hable de nuestro sistema ferroviario como una cosa caótica, que no hay controles, no. Hay unos controles tremendos, todo está pautado, todo deja rastro, etcétera, ¿no? Se está llevando a cabo proyectos de investigación para conseguir que haya algún sistema que pueda anticipar o conocer cómo puede o por qué puede romper un carril, digamos que en este momento no existen. Adif está participando ahora mismo en 2 proyectos de investigación sobre rotura de carril, lo comenté el viernes, ¿no? Por tanto, este tema es tan complejo y tan técnico que no se soluciona diciendo es que no ha habido mantenimiento o es que era una vía vieja. No, de verdad, no, que no se busque por ahí porque no están ahí los problemas. Era un tren nuevo, es decir, un tren de 3 años con sus revisiones en regla, un magnífico tren, era una vía renovada, los elementos críticos como los cambios, que es donde todo el mundo pensó, el problema está en el cambio, ¿no? No digo que se haya descartado porque todo está abierto, pero ese sí es un elemento crítico, no parece que haya sido el punto del problema y hemos tenido una rotura de carril en recta que no ha dado la cara y que ha generado estas consecuencias. Y ahí esta es la hipótesis, digamos, provisional más plausible con la que estamos trabajando.